¿Alguna vez has sentido que empujas una puerta con todas tus fuerzas, pero no se mueve? Esa sensación de agotamiento, no del cuerpo, sino del alma, cuando cada gramo de tu energía choca contra un muro invisible que solo tú pareces ver. Es una lucha silenciosa, una batalla que se libra en el interior mientras el mundo sigue girando, ajeno a tu esfuerzo. Te preguntas qué estás haciendo mal, si te falta fuerza, si el problema eres tú. Hoy vamos a conocer la historia de un hombre llamado Mateo, un hombre que se encontró frente a la puerta más pesada de su vida. Su viaje nos enseña una lección fundamental. A veces, las puertas que no se abren no están ahí para detenernos, sino para mostrarnos que hay otro camino, uno que nunca habríamos considerado. Quédate conmigo hasta el final, porque la verdad que él descubrió en su momento más oscuro podría ser la luz que necesitas para encontrar tu propio camino. Es una historia sobre la rendición, no como un acto de derrota, sino como un acto de fe, y sobre cómo el mayor dolor puede convertirse en el humilde comienzo de la vida que realmente estaba destinada para ti. Esta es la historia de Mateo. Él no era un hombre de negocios ni un guerrero de leyenda. Era un artesano, un carpintero cuyas manos tenían el don de escuchar a la madera. Podía pasar horas deslizando los dedos sobre una tabla de roble, sintiendo sus vetas, entendiendo su historia antes de que la herramienta la tocara. Su mayor virtud era la paciencia, esa calma profunda que le permitía transformar un tronco tosco en una obra de arte, en una silla que parecía abrazarte o en una mesa que invitaba a la conversación. Su taller era su santuario, un lugar donde el aire olía a pino recién cortado, a barniz y a café caliente. La luz del sol entraba por un gran ventanal y bailaba sobre las virutas de madera que cubrían el suelo como un manto dorado. Cada herramienta colgada en la pared tenía su lugar y su propósito. Eran extensiones de sus propias manos. Pero Mateo tenía un defecto, uno tan sólido y resistente como la madera que tanto amaba, un orgullo que le impedía mostrar cualquier signo de debilidad. Creía firmemente que su talento era suficiente para sostener su mundo y confundía la vulnerabilidad con el fracaso. Pedir ayuda era, para él, admitir que sus manos ya no eran capaces, y eso era un pensamiento que no podía soportar. Pero el mundo que había construido con tanto esmero comenzó a resquebrajarse, lenta y silenciosamente. El cambio no llegó como una tormenta, sino como una niebla fría que se fue filtrando por las grietas de su taller. Primero fue el silencio. El teléfono, que antes sonaba con la promesa de nuevos encargos, ahora permanecía mudo sobre el escritorio, acumulando una fina capa de polvo. Luego, el olor del taller cambió. El aroma a madera viva fue reemplazado por un olor a estancamiento, a serrín viejo y a sueños olvidados. Las herramientas, antes sus fieles compañeras, colgaban en la pared como testigos mudos de una pasión que se enfriaba. La luz que entraba por el ventanal ya no parecía cálida y vibrante, sino pálida y débil, apenas con fuerza para iluminar el desorden. La imagen que mejor definía la situación era el serrín que se acumulaba en los rincones, no como el resultado de un día de trabajo, sino como el polvo que se posa sobre los muebles de una casa abandonada. Era el polvo que poco a poco también se estaba posando sobre sus sueños, cubriéndolos con una capa de indiferencia y resignación que pesaba cada vez más. El peso del mundo comenzó a sentirse no en sus hombros, sino en sus manos. Primero llegaron las cartas, con sus ventanas de plástico mostrando nombres de empresas que no conocía y cifras que no quería entender. Al principio, las dejaba en un rincón del escritorio, como si ignorarlas pudiera anular su existencia. Pero las cartas seguían llegando, formando una pila que crecía como una mala hierba,
sus sellos rojos destacando sobre el blanco de los sobres como pequeñas heridas abiertas. Mateo intentó luchar de la única manera que sabía, trabajando más duro. Se levantaba antes de que el sol se asomara por la ventana del taller y se quedaba hasta que la noche borraba las siluetas de los árboles. Sus manos, antes guiadas por la inspiración, ahora se movían con la urgencia de la desesperación. Lijaba la madera con una furia sorda, como si quisiera arrancar de ella no solo las imperfecciones, sino también sus propias preocupaciones. Pero cada pieza terminada, cada silla pulida y cada mesa ensamblada ya no le traía la satisfacción de antes. Se sentían como un grito en una habitación vacía, un esfuerzo inútil contra una marea que lo arrastraba lentamente hacia el fondo. El serrín que cubría el suelo ya no era el polvo dorado del trabajo bien hecho, sino las cenizas de un fuego que se estaba apagando. Y con cada día que pasaba, el silencio del teléfono se hacía más pesado, más elocuente que cualquier palabra de rechazo. Poco a poco, el vacío que crecía en su taller comenzó a instalarse también en su pecho. Era un hueco frío que ninguna pieza de madera lograba llenar. Un día, después de semanas de trabajo minucioso, terminó una cuna de nogal, una de las creaciones más hermosas que sus manos habían concebido. Las curvas eran suaves como una caricia y la madera parecía brillar con una luz propia. En otros tiempos se habría sentado a contemplarla, sintiendo ese orgullo sereno del creador. Pero ahora, al mirarla, solo sentía una profunda tristeza. La cuna, destinada a acoger una nueva vida, permanecía en un rincón del taller como un monumento a la esterilidad de sus esfuerzos. El cliente que la había encargado nunca respondió a sus llamadas, y así la cuna se convirtió en un sarcófago para sus esperanzas. Este fracaso silencioso lo empujó a encerrarse aún más en sí mismo. Empezó a evitar a los vecinos, cruzando la calle si veía a alguien conocido para no tener que responder a la temida pregunta, ¿qué tal va el trabajo? Su orgullo, antes su mayor fortaleza, se había convertido en los barrotes de su propia cárcel. El taller ya no era su santuario, sino su celda, un lugar donde se enfrentaba cada día a los fantasmas de lo que había sido y a la aterradora incertidumbre de lo que sería. El mundo exterior seguía su curso, ajeno a su batalla, y esa indiferencia dolía más que cualquier factura impagada. El momento más difícil no llegó con un grito ni con un golpe, sino con un clic. Fue una noche de martes, mientras intentaba terminar una pequeña reparación a la luz de una única bombilla que colgaba del techo. Era un trabajo insignificante, una silla coja para una anciana del pueblo que le pagaría con un bizcocho casero, pero para él era la única prueba de que sus manos todavía servían para algo. Estaba tan concentrado en su tarea, en el suave roce de la lija sobre la madera, que el sonido apenas registró en su mente. Pero entonces la luz se apagó. No fue un parpadeo, no fue un apagón en el barrio. Fue un corte limpio, seco y definitivo. El zumbido de la vieja nevera se detuvo. El silencio que cayó sobre el taller fue absoluto, tan denso que podía sentirlo presionar contra sus tímpanos. Se quedó inmóvil, con la herramienta en la mano, suspendido en una oscuridad total. Al principio solo sintió confusión, pero luego una ola de frío lo recorrió de pies a cabeza. Era el frío del abandono. Cuando sus ojos se acostumbraron a la penumbra, la tenue luz de la luna que se filtraba por la ventana sucia dibujó las siluetas de sus obras. Y entonces la vio. En el centro del taller se recortaba la figura de una silla infantil a medio terminar. Era solo el esqueleto, las piezas unidas pero sin pulir, una promesa rota para un cliente que desapareció sin pagar. Verla allí, en esa oscuridad, lo rompió por dentro. Ya no era solo un mueble inacabado, era el símbolo de todo su fracaso, un esqueleto de sus propios sueños.
Mateo se dejó caer en el suelo, rodeado de fantasmas de madera, y por primera vez en su vida sintió que ya no le quedaban fuerzas para empujar ninguna puerta. Sentado en el suelo frío, en esa oscuridad que parecía haberlo devorado todo, sus manos se movieron sin rumbo, buscando un ancla en medio de la nada. Fue entonces cuando sus dedos tropezaron con algo que no recordaba. Era una pequeña caja de madera cubierta por el polvo de los años. La abrió con un gesto lento, casi mecánico, y en su interior encontró una figura tosca, imperfecta, tallada con más cariño que habilidad. Era un pequeño pájaro. No fue una de sus creaciones, era demasiado simple, demasiado honesta, y al sentir sus bordes irregulares, un recuerdo emergió desde lo más profundo de su memoria, tan nítido como el olor a pino de su infancia. Era la voz de su abuelo, una voz grave y serena que le decía: «El buen artesano no fuerza la madera, la escucha». Y en ese instante, en medio del silencio y la derrota, Mateo lo comprendió todo. Llevaba años forzando la madera de su propia vida, tratando de doblarla a su voluntad, luchando contra sus vetas naturales en lugar de entender su dirección. Había estado empujando, gritando en silencio contra una puerta que no quería abrirse, sin darse cuenta de que la vida no le estaba pidiendo fuerza, sino escucha. En ese momento de absoluta rendición, la primera luz del amanecer se coló por la ventana sucia del taller. No iluminó la habitación, solo un fino haz de luz que cayó directamente sobre el pequeño pájaro de madera que sostenía en sus manos. Y fue como si esa luz, por primera vez en mucho tiempo, entrara también dentro de él. Mateo no se levantó para buscar el cuadro de luces ni para pensar en las facturas. Se levantó y buscó una vela, la encendió, y la pequeña llama danzante trajo al taller una calidez que ninguna bombilla eléctrica había conseguido jamás. A esa luz temblorosa cogió un trozo de madera de desecho y su navaja más sencilla, y comenzó a tallar. No una silla, no una mesa, no un encargo. Talló un pájaro. Sus manos, que en los últimos meses se habían movido con la tensión de la ansiedad y el miedo, se movían ahora con una calma que creía perdida para siempre. No había prisa, no había un cliente que contentar, no había un plazo que cumplir. Solo estaba él, la madera y el recuerdo de su abuelo. Cada viruta que caía al suelo era un pedazo de orgullo que se desprendía de él. Cada curva que suavizaba era una herida que comenzaba a sanar. El silencio del taller ya no era el eco de un fracaso, sino el espacio sagrado de una meditación. No estaba trabajando para sobrevivir, estaba tallando para recordar quién era. Descubrió que la verdadera maestría no residía en la perfección de la obra, sino en la paz que encontraba el artesano al crearla. Y así, a la luz de las velas, rodeado de sus fracasos convertidos en sombras amables, Mateo comenzó a reconstruirse, pieza a pieza, pájaro a pájaro. Los días que siguieron, el taller no recuperó la electricidad, pero recuperó el alma. Sobre las mesas y estanterías, donde antes se acumulaba el polvo de la desesperanza, ahora descansaban decenas de pájaros de madera, cada uno diferente, cada uno con su propia historia silenciosa. Un día, un niño del vecindario se asomó por la ventana, con los ojos llenos de curiosidad por aquel hombre que trabajaba a la luz de las velas. El antiguo Mateo se habría escondido, avergonzado de su situación. Pero este nuevo Mateo le sonrió y le hizo un gesto para que entrara. No le ofreció venderle nada. Le dio un pequeño trozo de madera y le enseñó cómo, con paciencia, podía encontrar una forma oculta en su interior. Pronto, otros niños se unieron. El taller, antes un mausoleo silencioso, se llenó de susurros, de risas contenidas y del suave raspar de la madera. Mateo descubrió entonces
que su verdadero propósito no era crear objetos, sino despertar la creatividad en otros. Su don no estaba solo en sus manos, sino en su capacidad para enseñar a otros a escuchar. Había dejado de empujar la puerta cerrada y en su lugar había aprendido a construir una nueva, una que se abría hacia adentro y por primera vez también hacia los demás. La historia de Mateo nos enseña una lección universal y profunda, una de esas verdades que a menudo solo se revelan en el silencio que sigue a la tormenta. Nos muestra que el propósito de nuestra vida no se encuentra en la fuerza con la que empujamos las puertas cerradas, sino en la sabiduría para reconocer cuándo debemos dejar de empujar. La rendición que él experimentó en la oscuridad de su taller no fue una derrota, sino un acto de escucha. Durante años había intentado forzar la madera de su propia vida, tratando de doblarla a su voluntad, luchando contra sus vetas naturales. Pero fue solo cuando se detuvo, cuando aceptó su momento más bajo, que pudo por fin escuchar el susurro de su verdadero camino. El mayor dolor no fue el final de su historia, sino el humilde comienzo de la vida que realmente estaba destinada para él. Porque el propósito no está en evitar la caída, sino en lo que aprendemos a construir con los pedazos rotos que quedan esparcidos por el suelo. Quizás tú también te has encontrado frente a una puerta que no se abre, por más que la empujes con todas tus fuerzas. Has invertido tu tiempo, tu energía y tu alma, y solo has recibido silencio y resistencia a cambio. Y si esa puerta no está ahí para detenerte, sino para obligarte a mirar a tu alrededor y descubrir un camino completamente nuevo. Mateo creía que su mundo se había derrumbado, pero en realidad solo se habían esparcido por el suelo los materiales para construir uno diferente, uno más auténtico. Sus fracasos, sus piezas a medio terminar, sus deudas, se convirtieron en la materia prima de su renacimiento. Se dio cuenta de que su mayor talento no era crear objetos, sino despertar la creatividad en otros. Y esa es la verdad que puede cambiarlo todo para ti también. Porque a veces la vida no te abre nuevas puertas, te enseña a construir la tuya. El viaje de Mateo nos recuerda que la verdadera transformación nace de dentro hacia afuera. Dejó de ser el artesano que vendía objetos para convertirse en el maestro que compartía un don. El silencio de su taller se transformó del eco de la soledad al espacio sagrado donde nacían nuevas pasiones. Y todo comenzó en el momento en que dejó de luchar y empezó a crear desde la honestidad de su corazón. Si esta historia ha encendido una pequeña luz en tu interior, si te ha recordado que incluso en la oscuridad se pueden encontrar las herramientas para empezar de nuevo, ayúdanos a que este mensaje llegue más lejos. Dale a me gusta para que sepamos que te ha llegado. Suscríbete para no perderte otras historias que como esta buscan sanar y dar esperanza. Y sobre todo, compártela con alguien que quizás necesite recordar que tiene la fuerza, no para derribar muros, sino para construir su propio camino.